Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Dale nueva vida a tus sonidos con Audical. Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa con mucha información de salud. Ya les voy adelantando que nos acompaña una hematóloga. Nos va a hablar de la importancia de la sangre en nuestro organismo. Y además, la doctora Rey abre su consultorio y nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el consumo de antialérgicos. Estos son los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, analizamos la relación entre el consumo de azúcar y el cáncer. La doctora Alejandra Rey nos cuenta todo sobre las alergias y su relación con los cambios estacionales. Y en el Día Mundial del Linfoma conversamos con una especialista sobre los avances en el tratamiento de esta enfermedad. Y ya la recibimos a la doctora Rey. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, muy bien, como siempre. Bueno, hoy no vamos a arrancar enseguida por el tema que ya anunciaba recién, que es el tema de los antialérgicos. Esto es el consultorio. Arranquen las alergias en estos tiempos. Sí vamos a hablar de otra, ¿podemos decir afección frecuente? Podemos decir una afección frecuente que es el herpes labial. Y sabes que el herpes labial es causado por un virus que se llama herpes simple tipo 1. Y lo que es muy interesante es que el 80% de la población mundial está infectada por este virus. Es sumamente... 80%. 80%. O sea, de 10 personas, 8 van a tener esta infección. ¿Cómo la tienen? La tienen en un estado asintomático. Dormido. Dormido, y nunca en su vida se van a enterar de que son portadores del herpes simple tipo 1, que se aloja a nivel del sistema nervioso, queda ahí, y en algunos pacientes un 10 a un 20% de ese 80 genera un cuadro característico que es la infección a nivel de la boca, de los labios, sí, bien de la característico, comisura, ¿no? Labial, puede ser a nivel nasal también. Muy molesto para el que lo tiene. Exacto, que se caracteriza clínicamente por tener una primera fase que es una inflamación indurada, se pone como duro en la zona de la piel. Después una fase con vesículas, con pequeñas ampollitas. Y por último, una costra. Es molesto, se cura generalmente solo en un periodo de 7 a 10 días y se resuelve. ¿Se contagia un beso, por ejemplo, de una boca con un herpes? Súper contagioso. ¿Por qué? Por eso tenemos el 80%. Tanto los pacientes asintomáticos que no se enteran ni que lo tienen, y aquellos que tienen las vesículas, y fundamentalmente cuando están en esa parte de vesículas rotos, es cuando más se contagia. Bien. ¿Qué hace se manifiesta en el labio? En el labio, en la zona perilabio y en la... ¿Por qué agua en la nariz? Puede ser perinasal, puede estar en otros lados, puede estar en el ojo, hay también conjuntivitis herpética, puede estar en varias zonas. Incluso el herpes tipo 1, simple tipo 1, es el que da las lesiones a nivel bucal. O vamos a decir, del ombligo para arriba. Del ombligo para abajo, el que es más frecuente es el herpes simple tipo 2, que da lesiones a nivel genital. Son diferentes. Son diferentes, bien. Pero el tipo 1 puede producir lesiones a nivel genital y el tipo 2 puede producir lesiones a nivel bucal. O sea, si bien cada uno tiene su zona de influencia, a veces se pueden intercambiar. Pueden haber contagios cruzados. Exactamente. Ahí. Bueno, pero ¿qué precauciones? O sea, la persona que se le despierta ese ¿Por qué se le despierta? Vamos a ver por qué a una persona lo puede tener. O qué cosas desencadenan que se despierte. Puede ser la exposición solar, el estrés, la menstruación, cambios en el embarazo,
infecciones. Es característico, por ejemplo, en la infección por neumococo, la neumonía neumocóxica muchas veces se acompaña del herpes. ¿Y por qué algunas personas lo tienen? Bueno, ahí es una cuestión de inmunidad. También cuando hay una disminución de la inmunidad por enfermedades, por medicamentos, también es una predisposición a que aparezcan. Una vez que te aparece, ¿te va a aparecer siempre? No se sabe. En algunos pacientes sí se reitera y se reitera de forma muy frecuente, tanto es así que se va al dermatólogo o al infectólogo y se plantea un tratamiento para evitar las recurrencias. Pero generalmente, a partir que vamos creciendo, van disminuyendo los episodios. No tienen más que la molestia inicial, el riesgo de contagio y se resuelven espontáneamente. Generalmente no presentan mayores complicaciones. Solamente en aquellos pacientes con una inmunidad muy deteriorada pueden producir otros cuadros que sean más graves, pero generalmente es un cuadro leve. Bien. Hay tratamientos, muchos me preguntan... Claro, porque quizás hay una fórmula casera ahí va. O cada uno decide qué se pone. No, debe haber cremas específicas. Primero vamos a lo que no sea farmacológico. El hielo es discutido, es como todo, hay como dos teorías. Dos libritos. Dos libritos. Unos que dicen que no, y es bastante lógico, porque hay un riesgo de quemar la piel, entonces producir una lesión a ese nivel, y otros que dicen que puede actuar como antiinflamatorio. Entonces ahí yo siempre digo, ustedes prueban, pero sí, tengan cuidado de no quemarse. Una cosa muy importante es que mientras esté el proceso de curación, ponerse mucho protector solar, porque ahí puede dejar cicatriz. Entonces la protección solar, haya tenido, eso es súper importante. Y después el tratamiento, cremas tópicas con antibióticos antivirales e incluso tratamientos con comprimidos viral pueden hacer que la duración del proceso sea más corta. Excelente, doctora. Como siempre, clarísima, y en un ratito me reencuentro con usted y su consultorio. Claro que sí. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero decirles que tienen que saber que la piel de sus axilas es muy delicada y por eso necesita un cuidado especial. Al depilarla, 1/3 de lo que removés es piel. Para regenerar la piel y mantenerla hidratada, existe Dove. Nuevos antitranspirantes Dove. Skincare para tus axilas. Y además quiero contarte que en SECOM son una empresa líder que brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Ellos cuentan con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015 y ahora además cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando la protección de la información de sus afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y ya me voy al living porque está Ana Fuentes, directora de GoFit, que hoy nos trae un tema también muy interesante, donde la electroestimulación y el ejercicio físico también pueden dar resultados a este trastorno, no sé si decirle trastorno, ¿verdad? Pero que bueno, es bastante frecuente, como es el lipedema, que en este caso también es diferente al linfedema. Pero bueno, vamos por partes. Ana, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, sí, hoy queremos hablar de linfedema y lipedema, que son dos patologías o complicaciones, como vos los decías recién, que suelen confundirse. Las dos causan una alteración en la movilidad, restringen la movilidad de las personas y además disminuyen mucho la calidad de vida, pero son cosas distintas. El linfedema aparece por una alteración en el sistema linfático, de ahí viene la palabra linfa, del sistema linfático, y produce ese edema. Ahí estamos viendo justo en pantalla, mira, interesante, ahí las dos diferencias. gráficas. El linfedema, como ven ahí, es asimétrico, o sea, puede aparecer en un miembro y en otro no. O sea, aparece en un miembro y en otro no, puede ser miembros superiores o miembros inferiores, y aparece luego de una cirugía, como una complicación a una cirugía, un paciente que haya recibido radioterapia, una complicación a la radioterapia, también después de procesos infecciosos, es una alteración del sistema linfático y es asimétrico y puede o no causar dolor. Bien. El lipedema es un trastorno genético crónico. Suele suceder en mujeres, es muchísimo más frecuente en mujeres, en la zona de la cadera y de las piernas, y es esa acumulación de adiposidad. Por eso se ve, como veían en la foto, esa adiposidad localizada en caderas y piernas, que esa sí produce dolor.
puede ser acompañado de hematoma frecuentemente y causa esa sensación de pesadez constante y de dificultad, mucha dificultad en la movilidad. Bien. Desde GoFit nosotros podemos tratar o ayudar, contribuir en el tratamiento. No es una solución, pero contribuimos en el tratamiento tanto del linfedema como del lipedema, porque tenemos, como siempre lo repito, equipos que son modulables. Si nosotros trabajamos con una frecuencia menor a 25 Hz, podemos llegar a trabajar con estos pacientes, porque siempre que trabajemos con una contracción muscular, como decíamos en el programa anterior, el músculo actúa como una bomba. Al contraerse, hace que la sangre pueda circular mejor. Entonces, si la sangre circula mejor, estos pacientes que tienen una alteración en la circulación linfática o sanguínea van a mejorar también su calidad de vida. Ese edema va a disminuir, van a mejorar la movilidad, Y lo han estudiado, digo, porque si ya saben exactamente la frecuencia y demás, exactamente. ¿se han visto resultados en pacientes? Se ve resultados, sobre todo es mucho más rápido el cambio en pacientes que tienen lipedema, porque trabajamos directamente, el estímulo tiene que pasar la piel, entonces cuando pasa la piel ya mejora la apariencia de la piel y mejora mucho la autoestima. Es lo primero que el alumno, el paciente te dice, ya me veo mejor. Y cuando se ven mejor, cada vez se sienten mejor y mejoran la movilidad. La motivación es todo y la movilidad. Mejorar su calidad de vida es muy maravilloso y con esta tecnología lo podemos hacer. Entonces, lo ideal sería, en caso de tener alguna de estas, presentar alguna de estas situaciones, ir hasta GoFit y, bueno, contar la situación para que también ustedes puedan ofrecer un plan a medida con el tratamiento indicado para eso, ¿verdad? Exactamente. Siempre les decimos que tienen que decir cuáles son, porque a través de los signos y de los síntomas podemos saber cómo trabajar en cada uno de ese alumno o de ese paciente. Y porque es lo que tiene además GoFit, no son todos tratamientos también personalizados, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias Ana, como Ole. siempre un verdadero placer. Nos gracias. Reencontramos en los próximos programas. Y a continuación quiero contarles, a ver dónde estoy aquí, que vamos a tener el consultorio de la doctora Rey. Bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Septiembre, que es un mes donde empiezan los cambios quizás sorpresivos en la temperatura, también los cambios bruscos. Bueno, muchas situaciones de alergia que se empiezan a visibilizar y, bueno, en consecuencia, el consumo de los antialérgicos. Bueno, la doctora nos dice todo sobre qué debemos saber cuando vamos a consumirlos. Véanlo. Los antialérgicos son medicamentos que bloquean la histamina, esa sustancia que nuestro cuerpo libera durante las reacciones alérgicas y que es responsable de síntomas tan molestos como la picazón, estornudos, congestión nasal y lacrimeo. Hay dos grandes grupos: los de primera generación, como el Calitrón, que son efectivos para controlar los síntomas alérgicos, pero tienen una particularidad importante: pueden causar somnolencia porque tienen la capacidad de afectar el sistema nervioso central. Por esta razón, se recomienda tomarlos siempre por la noche antes de dormir. Los de segunda generación, como loratadina, desloratadina o cetiricina, representan un avance médico. Son igualmente efectivos para controlar las alergias, pero no causan somnolencia, lo que los convierte en la mejor opción para la mayoría de las personas. Estos se pueden tomar a cualquier hora del día y tienen la ventaja de ser de una sola toma diaria, lo que facilita mucho el cumplimiento del tratamiento. Pero, ¿por cuánto tiempo se debe tomar antialérgicos? La duración del tratamiento es flexible y depende de cada situación. Puede tomarse durante todo el tiempo que duren los síntomas. Para personas con alergias estacionales, como al polen o a los ácaros, incluso se puede indicar durante todo el cambio de estación para mantener un control preventivo de los síntomas. Es fundamental tener presente que algunos antihistamínicos vienen asociados a corticoides. Estos se deben usar como máximo 2 semanas y siempre bajo supervisación médica. Su uso prolongado, sin control, puede causar efectos adversos serios.
Recuerda que los antialérgicos son medicamentos seguros y muy efectivos cuando se usan correctamente en la dosis adecuada y por el tiempo apropiado. Muchas gracias, doctora Ray. Y ahora en la barra vamos a hablar de un tratamiento capilar. Uno que quiere lucir su pelo de manera brillante, pero que además quiere hacerlo cuidándolo también con el tipo de productos que utiliza, porque es consciente del medio ambiente y demás. Así que hoy nos acompaña, Jessica Leira, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Del equipo de nivel 1. Sí. ¿Cómo estás? De Hair Home. Sí, vengo a contarte sobre el Botox 4D en esta ocasión. Botox 4D. Esto del Botox capilar me parece fascinante. Es un servicio estrella que tenemos en la peluquería que nos ayuda a disciplinar el cabello. Si la clienta tiene cabellos con rizos y no puede tomarlos en el diario. Sí, el frizz. Sí, ¿no? el Es un problema tan frizz frecuente. Bueno, Nosotros que tenemos esta humedad. Sí, es tremendo. Bueno, esto nos ayuda muchísimo al frizz. Muchísimo, sin dejarnos el pelo ni rígido, ni lacio, sin movimiento. Claro, ni achatado. Ni tampoco. achatado, ni la raíz, eso mismo, la raíz chata. Ahora, tendida. Jessica, te pregunto una cosa, porque vos me dijiste ahora Botox 4D, ya ahí me sorprendiste. ¿Qué es el Porque 4D? tenemos diferentes formas de dejarlo, por ejemplo. La tecnología nos ayuda a eso, que no te quede chato como hay otros productos en el mercado que no nos ayudan a lo que es lo saludable del cabello. Esto es un producto a base de urea, que es muy bueno para la salud capilar y tanto para la salud de la clienta también, no le Ahora, afecta. Vos también me contabas que es un Botox orgánico. Es ¿Qué orgánico, significa? sí. ¿Que no usa formol, Eso por ejemplo? no que siempre usa formol, esta tecnología es con urea. Entonces lo que hace es rellenarnos la fibra, va cambiando la calidad de cabello, la durabilidad es de 3 meses y es muy importante recordar que es apto para embarazadas también. Ah, O sea qué que- importante. sí. O sea, de verdad es chequeado que Sí, es orgánico. Sí, Que y eso vale es la fundamental. Y además lo que me gusta que estás destacando del tratamiento que ustedes especialmente ofrecen es ese resultado natural. pena. Natural. La sí. persona que tiene rizos, que tiene ondas, mantiene. Puede mantener Puede mantener un la estructura poco del lo- cabello, sí, totalmente, pero sin frizz. Y no necesita tampoco tener que estar pendiente del secador para que le quede como desea. Puede ser al aire libre y este producto va a resultar igual. Ahora, Jessica, por tu experiencia, ¿cuántas veces recomendás que una se haga este tipo de tratamiento? Este tratamiento se hace una vez cada 3 meses. La clienta lo solicita generalmente una vez cada 3 meses. Puede variar en cada tipo de cabello, pero... O también para a veces situaciones puntuales, ¿no? Viajes, me imagino, Exacto, las personas queda que mucho tienen más algún... flexible, mucho más dinámico para eso. Sí. Porque obviamente uno ahí se arregla el pelo mucho más fácil, Sí, a veces hay que ser práctico. Totalmente. Y es un tratamiento que lo hago en la peluquería. ¿Cuánto tiempo me demora? Este tratamiento te demora, según la cantidad de cabello y demás, pero aproximadamente 1 hora es lo Bien. que se Y estima. dura 3 meses. Dura 3 meses. No importa cómo sea tu pelo, si No. tiene muchas ondas o si es lacio. Exacto. Bueno, excelente. Es Así que maravilloso. muchísimas gracias, Bueno, Jessica, por muchas esta gracias a ti, recomendación. Así que Botox 4D, orgánico, absolutamente en nivel 1. Ha sido un placer recibirte. Muchas gracias. Gracias por todo. Continuamos nosotros aquí en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que NG Import representa innovación y calidad en equipos médicos, ortopédicos y de rehabilitación. Ofrece soluciones de última tecnología con la garantía de una empresa habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Ellos son líderes en el rubro. NG Import sabe que el tiempo cuenta en productos para la salud y además tienen 2 locales en Montevideo, distribución diaria a todo el país. Su compromiso es el bienestar de los pacientes, la confianza de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas. Muchas gracias, NG Import. Y a continuación también quiero agregarles que Cacheiro Podología Médica es un equipo de técnicos en podología que están listos para cuidar de la salud de tus pies, tan importante. Agenda tu consulta a través de este WhatsApp que es el 099 522 173 y visítalos en sus consultorios que están en Montevideo, en Solimar y en Maldonado. No subestimes la importancia de tus pies, tu bienestar es nuestra prioridad. Así que contactalos y da ese primer paso hacia una mejor salud podológica. Muchas gracias, Cacheiro. Y vamos ahora a la salud visual, al glaucoma, que es tan importante siempre profundizar sobre esta enfermedad, porque bueno, es una enfermedad silenciosa, hay que saber prevenirla
a tiempo y tenemos una experta en la materia Y ha que nos cambiado acompaña. mucho su ¿verdad? tratamiento, sí, creo Ha que... mejorado. Uf, ¿cuánto? Ahora nos va a contar la doctora Elisa Bianco, es... Elisa Blanco, que es de oftalmovisión Sí. y que es una experta en estos temas de glaucoma que vamos a Me hablar. quedé trancada con el apellido, si lo estaba diciendo bien o no, perdóname, Elisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes como siempre. Un placer. Yo decía, Elisa, siempre glaucoma lo tratábamos con gotitas, era como lo tradicional. ¿Eso Exacto. ya no más? Bueno, no. En realidad las gotas siguen teniendo son un pilar fundamental del tratamiento de glaucoma. Son un complemento muy importante a otras terapéuticas que tenemos y cada vez hay más cantidad de gotas, más seguras, con aplicaciones menos frecuentes, incluso sin conservantes. Pero se está tratando a nivel mundial de mudar a otro tipo de tratamientos que no dependan primero de que la persona se tenga que acordar, porque a veces van en un determinado horario en el cual a veces no estamos en la casa para poner las gotas, se puede desfasar, es una aplicación que es diaria en el mejor de los casos si no es más seguido. Y que además tiene efectos secundarios, como cualquier medicamento, a nivel tópico, ocular y a nivel sistémico. Entonces se está tratando de irnos a tratamientos que no dependan de la aplicación por parte del paciente, sino que ya queden puestos en el ojo, por Qué decirlo de maravilla. alguna Pero manera. esto es un cambio enorme. Radical, te diría que Enorme, radical. porque si hay de las cosas que más cuesta a nivel médico en general es eso de sostenerlo en el Las tiempo. adherencias, Exacto, claro. Sí. todas esas veces por día o esa rutina. Y más en una medicación que generalmente da efectos secundarios, realmente. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando que se aplique gotas sabe lo que es tener que aplicarse las gotas. Los efectos que le da el escozor, el ojo rojo, el ardor, cuando estamos hablando únicamente de efectos tópicos, ¿no? Ni que hablar cuando estamos hablando de efectos ya sobre el organismo. Bien, y a propósito de los tratamientos también me consta uno nuevo, que es un láser, láser SLT se denomina. Exacto. ¿Y cuáles son las características que tiene? Mira, el láser SLT son las siglas en inglés de la trabeculoplastia láser selectiva. Es un tratamiento que, si bien no es tan nuevo, ha ido mejorando en el correr de los años a láser cada vez más seguro. El láser se aplica sobre el sector donde está la falla en el glaucoma, que es la malla de drenaje, o sea, la rejilla de drenaje del ojo. Si bien el daño se produce en el nervio, que es el cable que lleva la información del ojo al cerebro, la falla primaria está en el drenaje del humor acuoso. Yo les explico siempre a los pacientes que el ojo es como una pileta, con la canilla que está siempre abierta, produciendo humor acuoso, que es el líquido que circula por dentro del ojo y que nada tiene que ver con la lágrima, el lagrimal, que es el líquido que sale hacia afuera. Y pasa por una rejilla, que es donde está la falla. Y después la cañería de drenaje, digamos. Como un filtro. Como un vendría a filtro. ser. Si vos tenés una canilla que está abierta permanentemente y una rejilla que no está funcionando bien, el agua se desbordaría. En el ojo no tiene para dónde hacerlo porque es una estructura cerrada. Entonces empieza a aumentar la presión. Claro. Y por algunos mecanismos que están muy bien comprendidos y otros que realmente ignoramos, esa rejilla falla. Entonces, el láser lo que hace es actuar sobre ese sitio primario de falla, que es el drenaje trabecular, lo estimula biológicamente, se le dice que es como un rejuvenecimiento de la malla trabecular para estimularlo a drenar más y que de esa manera bajen algunos puntos la presión para aquellas personas en quienes está indicado, ¿no? Porque esto, obviamente, como siempre digo, esto... O sea, en no hay fases iniciales, por ejemplo. Por ejemplo, en fases iniciales o en pacientes, de hecho, actualmente se considera la primera terapia para el tratamiento de glaucomas de ángulo abierto y de hipertensos oculares a nivel mundial. O sea, las principales organizaciones del mundo en oftalmología la indican. Ya lo pusieron como primer tratamiento, incluso previo al inicio de gotas. O como complemento a las gotas, o como sustituto de las gotas en aquellas personas que por H o por B no las pueden usar. A veces no tenemos en cuenta, solamente estamos hablando de los efectos secundarios, pero también hay que tener en cuenta que en general son pacientes adultos mayores y que a veces no pueden apretar el frasco, o ni siquiera pueden subir el brazo para poderlo aplicar, o no tienen familiares que puedan hacerse cargo del tratamiento. Entonces, bueno, si logramos tener un tratamiento que podamos dejarlo en el ojo en un ratito, pues es un procedimiento que son unos 3-4 minutos en consultorio, además, no es un tratamiento quirúrgico, y eso es súper importante que quede claro, no es un tratamiento quirúrgico, es una aplicación de luz además. láser exactamente en consultorio. Nada. Ni siquiera el paciente debe entrar a quirófano, o sea, no hay que hacer un ayuno, no hay que hacer un cambio de ropa para entrar a quirófano, porque se hace en consultorio. Qué genial. Ahora, doctora, una vez que ninguna de estas opciones que vimos, que son muchas ahora, ¿no? Sirvan, recién ahí es cuando se pasa una cirugía, ¿no? Sí, como siempre, el tratamiento tiene que ser individualizado para cada persona y para cada ojo, porque aunque uno sea el dueño de los dos ojos son distintos. Sí. Y bueno, depende en qué etapa estemos, ¿no? A veces hay pacientes que su oftalmólogo les habrá encontrado la presión sumamente alta o un estadio ya muy avanzado en el cual no tenemos más opción que hacer de entrada un tratamiento quirúrgico agresivo y a veces de urgencia, porque bueno, el riesgo de pérdida de visión es inminente y hay que resolverlo rápidamente. Pero
actualmente tenemos, y volviendo a esto de terapias cada vez menos invasivas, cirugías incluso mínimamente invasivas que podemos hacer antes de las cirugías tradicionales que hacíamos habitualmente para tratar de estabilizar la enfermedad. Y un punto muy importante es que muchas veces esto coexiste con cataratas, porque las cataratas, después de los 60, 65 años, yo les digo a los pacientes, es como las arrugas o las canas. Digo, en algún momento a todos nos va a tocar. Sí. Eso no quiere decir que todo el mundo necesite invariablemente una cirugía, pero una pregunta muy frecuente que me hacen los pacientes con glaucoma es, si yo tengo glaucoma, ¿me puedo operar de cataratas? Y la respuesta es que sí, y no solo que sí se pueden operar, sino que la evidencia actual muestra que tiene que hacerse en una etapa temprana, no esperar a que la catarata esté madura como hacíamos en la antigüedad, porque teníamos también cirugías de catarata más agresivas, entonces teníamos que esperar a etapas más avanzadas de la catarata, sino que además, como decías tú, se pueden hacer juntas. Claro. Entonces, eso significa una única entrada a quirófano, una única anestesia, que generalmente es una anestesia que es una sedación, ¿no? Salvo casos muy, muy puntuales, pero en general es una sedación. Entonces ya podemos resolver los dos problemas en el mismo momento. Qué bueno, qué bien, qué interesante y qué clara. Y lo que es la importancia también eso, ¿no? De medirse la presión de la visita al oftalmólogo. Y felicitaciones porque en Oftalmovisión me consta además lo que es la tecnología, lo que son los láser. Realmente hacen un trabajo fabuloso. Gracias. Sí, tratamos de seguir los protocolos en realidad que nos dicta la medicina mundial. En definitiva, nosotros no inventamos nada, seguimos los protocolos de las principales organizaciones de oftalmología del mundo. Muchísimas gracias, Elisa, como siempre. Bueno, doctora, nos hacemos una pausa. Vamos. Después de la pausa tenemos mucho más para compartir y también una médica que nos va a estar visitando, nos va a hablar de la importancia de la sangre y también de sus trastornos más frecuentes y mucho más. Hablaremos incluso del azúcar y el cáncer con el doctor Sande. Quédense. Muy bien. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Dale nueva vida a tus sonidos con Audical. Continuamos en Saber Vivir Mejor. Estamos en el segundo bloque con la doctora Rey y ya tenemos al doctor Leonardo Sande, nuestro médico diplomado en obesidad, que hoy va a tratar un tema, doctora, muy, muy interesante, sí, y polémico, no. Yo estoy como así, Bueno, todos queremos saber, porque quiero se saber. habla mucho, incluso en redes, sobre la relación entre el consumo de azúcar y la predisposición al cáncer. Al cáncer. Entonces, bueno, ¿qué estudios, verdad, qué evidencia hay hoy en cuanto a vincular el azúcar con esa posibilidad de contraer cáncer? Es compleja la explicación, pero creo que me va a salir porque lo hablamos con edulcorantes el año pasado. Primero aclarar que del azúcar que vamos a hablar es del azúcar blanca, la refinada, la sacarosa. La del azucarero. La del azucarero, porque azúcar tiene la manzana, la banana o, por ejemplo, el almidón en la papa, son muchas moléculas de glucosa unidas y son saludables, un alimento y listo. Los estudios, cuando se trató de unir el cáncer con el consumo de azúcar, estudios observacionales. ¿Qué son esos estudios observacionales? Cuando uno observa una población y trata de buscar relaciones, salieron estudios de gran cantidad de personas, de 100.000, donde se observó qué personas que tenían cáncer o que padecían cáncer consumían mucha cantidad de azúcar y que se relacionaba con la aparición de cáncer, bueno, hasta el 20 o el 22%, inclusive con algunos cánceres como el de recto, el intestinal y el de mama. Lo que hay que aclarar a la población, que esos estudios buscan relaciones entre un grupo poblacional y actividades que hagan. Si uno busca fino, capaz de decir, bueno, puede tener cáncer las personas que consumen azúcar, que no hacen ejercicios, que fuman, etcétera, etcétera. Pero para demostrar una relación causal, el consumo de azúcar genera cáncer, se necesita otro tipo de estudios. Tengo que agarrar dos poblaciones, una que no consuma azúcar y otra que sí, y ahí sí voy a ver la diferencia. ¿Para qué quiero decir una cosa? Que eso sí está demostrado con el tabaco. Exacto. El tabaco sí es un factor de riesgo demostrado de cáncer. El azúcar es
puede ser como una relación causal Es una relación causal. y no un Sí. factor de riesgo. ¿Por qué llama la atención estos estudios y se volvieron tan polémicos? Porque está claro que la mayoría de los cánceres, y Ale me va a ayudar en esto, se previenen con buenos hábitos de vida. Exacto. El 40% de cualquier tipo de cáncer, claro ejemplo el de pulmón, los intestinales, se previenen con buenos hábitos de vida. Y entre los buenos hábitos de vida está una alimentación correcta y libre de azúcar. Ahora, tratemos de unir el consumo de azúcar con la aparición de cáncer. Sí, si uno fisiológicamente o viendo la evolución tienen relación. Porque el consumo de azúcar exagerado va a generar varias cosas. Primero, obesidad. Y la obesidad sí es una causa demostrada que tiene relación con la aparición de cáncer, como el tabaco con el pulmón, la obesidad con los del tubo digestivo. De hecho, hay estudios que muestran una relación incluso más fuerte que el tabaco con el pulmón que la obesidad con el tubo digestivo. 2, resistencia a la insulina. 3, Diabetes. la diabetes, la inflamación crónica y el estado metabólico. Todo se basa, tanto en la resistencia a la insulina, los estados de obesidad, la diabetes, y se relaciona con la inflamación crónica. Esa inflamación crónica que hablamos en programas anteriores, donde el sistema inmune está alerta, despierto y de una inflamación a bajo ruido. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación crónica? Primero, hay daño en el ADN real y esa célula que se tiene que reproducir de forma natural y sana se reproduce de forma anómala. 2, la inflamación crónica daña el sistema inmune, lo deja indefensivo, no con todas las defensas. Y el otro día justo le decía a un alumno, le digo, es que todos los días nos hablamos del cáncer. Cuando hacemos algo, o fumamos, o tomamos alcohol, o nos exponemos a sustancias químicas, nuestro sistema inmune, como combate una bacteria, también se encarga de eliminar esas células anómalas que pueden generar cáncer. ¿Tenemos que demonizar el consumo del azúcar o por No el hay contrario? No hay evidencia para hacerlo. Siempre que hablamos del consumo de azúcar, hablamos del consumo de azúcar exagerado y más que nada por las consecuencias que genera. En los niños el gran consumo de azúcar y de ultraprocesados es el principal causante de obesidad. Y la obesidad sí es mala para el cáncer. Si vos consumís muchos azúcares procesados, sí vas a tener quizás resistencia a la insulina y va a estar inflamado y eso sí te va a predisponer al cáncer y a otras enfermedades, ¿no? Yo creo que siempre llegamos al mismo punto. Una alimentación sin exceso, balanceada y no basada en alimentos ultraprocesados y ricos en azúcar. Una pregunta, entendí eso clarísimo, pero aquellas personas que están cursando o que cursaron una enfermedad oncológica, ¿deberían dejar de comer azúcar? Bueno, te lo contesto con una frase. Cuidado. Al cáncer no lo podemos matar de hambre. Hay un prejuicio, dice, bueno, si la célula oncológica tiene mucha avidez por el azúcar, no le doy azúcar y el cáncer se va a morir. No, de hecho los pacientes que cursan un cáncer tienen requerimientos nutricionales por encima, porque hay que enfrentar esa enfermedad y enfrentar todos los tratamientos. Y nos ponemos en la misma situación que nos ponemos con el que no tiene cáncer. Y sí, no podés tener una alimentación basada en chupetines Hidrato de de carbono. azúcar refinados. Vas a consumir el azúcar de la fruta, de los carbohidratos, y si consumís un dulce seguramente no te pase nada. Perfecto. No te pase nada, Perfecto. ¿no? Es Siempre una cuestión importante también la de dosis. cantidad, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hablamos siempre. El siempre. Es una cuestión de dosis. Yo un chocolate como y no creo que me voy a morir de cáncer por eso, porque como un chocolatito 2 o 3 veces a la semana. Claro, bueno, pero no todo el mundo tiene la capacidad, cuando algo le gusta mucho, de tener como ese autocontrol, ¿verdad? Pero por lo pronto es información importante y siempre, como bien decías, y me quedo con eso del principio, Leo, cuando comes una fruta está bien. Exacto. Uno puede también saciar muchas veces los antojos dulces con opciones que hoy están al alcance de la Están mano. al y que- alcance. Y que, bueno, no sería lo mismo que el azúcar refinado, ¿verdad? Nosotros Bueno. continuamos. Muchas gracias, Leo. Nosotros continuamos por aquí y quiero contarles que uno puede darle nueva vida a los sonidos con Audical. Tus audífonos clínicos ya no te acompañan como antes. Bueno, en Audical podés traerlos sin importar la marca y obtenés 12.000 pesos de descuento en tu próxima compra. Además, realiza una prueba totalmente gratis de la nueva tecnología auditiva agendando tu cita en www.audical.com.uy o llamando simplemente al 18899. A continuación también quiero contarles que Sorry Fácil es la red de clínicas líder en implantes dentales del país. Ofrece a sus pacientes los mejores tratamientos con implantes, desde el reemplazo de una pieza dental hasta la reposición de toda la dentadura
con prótesis sobre implantes. Así que del jueves 18 al sábado 20 tenés que aprovechar la jornada de implantes en Sorry Fácil. Agenda tu evaluación completa con estudios tomográficos al instante y en el mismo lugar, todo en el mismo lugar, enviando un mensaje de WhatsApp al 096 0023 00. Mirá. ¿Necesitas sustituir una pieza dental o recuperar toda la dentadura? Aprovecha esta semana. Jornada de implantes en Sorry Fácil. Agenda tu evaluación completa con descuentos exclusivos y financiación a tu medida. Sorry Fácil, líder en implantes dentales, con su red de clínicas para todo el país. Y nosotros continuamos y ya recibimos a Diego Valdriz. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Diego es licenciado en enfermería y parte del equipo técnico de Isonel Sociedad Anónima. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro, correcto. Bueno, me encanta porque traes un producto muy interesante. Se llama Thermabelt. Thermabelt. A ver, mostrame un poquito. Mirá, te cuento, el es un insumo Thermabelt. nuevo Sí. que está abocado más que nada a lo que es el dolor menstrual y lumbar. Ah. Dolores que molestan, complican, limitan más que nada lo que es la actividad básica de nuestra vida diaria. Hiciste algún esfuerzo físico en tu casa, estás todo el día manejando, hiciste algún peso y tuviste un tirón muscular. Y mucha gente no quiere o no puede llegar a tomar fármacos. Esto no tiene medicación, es solamente natural y es lo que es en base a calor. Tiene agua, carbón, hierro y sal. Una vez que tú llegas a abrir el pouch, que sería el sobre, a los 25 minutos 20 llega a liberar un calor que llega hasta los 35 grados. Lo cual, imagínate, eso en la zona tuya Sin tener lumbar. que calentarlo. No, solo. Qué bárbaro. Este calor asciende a los 20 minutos y calma, analgesia, relaja y es fantástico. O sea, son como cinturón. Bueno, Te lo voy acá a estamos mostrar, hablando mirá. de un cinturón para todo lo que es el dolor lumbar. El lumbar es. Y también exactamente. Mirá, yo en te la lo parte tengo uno acá pélvica, abierto, ¿no? tocalo, mirá. Ya Bien. empezó a trabajar. Ahí empezó a trabajar. Bueno, y esto Exactamente. simplemente me lo coloco en la Lo cintura. colocas 12 horas puesto en tu cuerpo. Es un uso único, o sea que uso y tiro, pero durante 24 horas circula el calor por tus músculos. Ajá. Y no o sea, te limita por la 12 actividad. 12 horas colocado. Por 12 horas puesto y no te va a limitar la actividad. Trabajar, salir a correr, lo que tú quieras y esto no te va a limitar. Diego, ¿y hay alguna contraindicación para usarlo? Ninguna, no, lo no puede tiene usar ningún cualquier medicamento. paciente. Con Bien. alguna enfermedad crónica, lo que sea. Dolor lumbar, dolor menstrual, Menstrual, es la otra especialmente indicado. presentación, mirá. Excelente, ahí vemos también Es igual, la imagen. no tiene medicamento, es calor, 12 horas puesto y va a calmar ese dolor tipo cólico que es bastante tedioso. Bueno. Lo bueno de esto es que es discreto, es práctico, cómico. Y efectivo. Cómodo. Cómodo y se efectivo, puede ¿verdad, usar. Diego? Totalmente. Bárbaro. Bueno, te agradezco muchísimo Al porque contrario. es una novedad. Simplemente recordame dónde puedo conseguirlo, porque Mirá, bueno, quizás hoy- mucha gente está mirando y dice, es lo que ¿Cómo necesito. no? En Pharmashop, que por suerte viene con muy buena salida. Y bueno, te invitamos a las otras firmas a que lo puedan llegar a tener, porque la verdad que el costo es bastante bueno para todo el mundo. Bastante accesible, excelente. Así que por ahora en sucursales Pharmashop En lo pueden Pharmashop obtener. está. Muchísimas gracias No, a por ti, la verdad, un presentarnos placer. el Thermabelt. Gracias, te Un agradezco. placer, ya nos estaremos reencontrando en próximas oportunidades. Bueno, yo continúo por aquí para contarles que la conexión, el placer, la comodidad, todo comienza con la confianza en tu propio cuerpo. Tenés que descubrir Duet Gel, el lubricante íntimo que cuida, hidrata y mejora cada momento para una experiencia más placentera y segura. Porque cuando te sentís bien, todo fluye mejor. Muy bien, y ya vamos al living porque está nuestra invitada médica para hablar realmente de un tema apasionante como es nuestra sangre y también, bueno, qué pasa cuando algo en nuestra sangre no funciona bien, qué enfermedades también se derivan, ¿verdad?, de este medio que tenemos en nuestro organismo importantísimo y vital y que quizás no tenemos tanto conocimiento No y hablamos tanta mucho de la información. sangre, claro que sí. Absolutamente. Bueno, adelante, doctora. Entonces, nos acompaña Victoria Irigoyen, que es hematóloga y es miembro del grupo de linfoma. Así que bienvenida, Victoria, amiga, compañera. Muchas gracias. ¿Cómo es un estás, placer Victoria? que Un estés acá. placer. Gracias por la invitación.
Bueno, antes que nada queríamos justamente, porque a veces no se trata tanto el tema de la sangre, la especialidad de la hematóloga, del hematólogo. Si nos puedes explicar un poquito mejor cuál es justamente su tarea específica y sobre todo cuándo a un paciente, ¿verdad?, se le termina derivando a esa especialidad en caso de presentar síntomas o alguna situación en particular. Bien, en realidad la hematología, hemo viene de sangre y por lo tanto es una especialidad que se dedica al estudio de las enfermedades de la sangre. Y cuando digo enfermedades de la sangre me refiero a enfermedades de su fábrica, que es la médula ósea, del sistema linfático, de la coagulación, y entonces tenemos un espectro bastante amplio de patologías benignas y malignas. Desde anemias, trombosis a enfermedades malignas, como puede ser un cáncer de la médula ósea, leucemias, linfomas, una variedad interesantes y amplias. Sí. ¿Y es el paciente el que va al hematólogo o generalmente son derivados por otras especialidades? No, en general son derivados de otras especialidades. El paciente consulta y puede ser que sea derivado por un hallazgo de una alteración en un examen de rutina, en un hemograma de rutina, que es el recuento de las células de la sangre, o porque consultó porque notó algún síntoma en particular que lo lleva a algún estudio que a su vez al colega, que puede ser un médico general, cirujano, médico internista, sospecha una patología hematológica y por lo tanto lo derivan. Habitualmente no es una consulta directa, espontánea. Claro. Sí. Ahora, doctora, ¿cuáles son los trastornos en la sangre más frecuentes en general? La anemia, por prevalencia, la anemia, y ahí la verdad es que trabajamos muy en conjunto con el médico internista, es decir, el médico internista maneja también las anemias muy bien, dependiendo del tipo que sea. Es decir, la anemia que se origina porque la producción falla, porque hay un problema de la médula ósea, realmente son las anemias que el hematólogo debe contemplar o tratar específicamente. Y luego hay anemias secundarias a enfermedades que están en otro sitio o anemias que son por déficit, por falta de hierro o de otra vitamina, y en ese caso muchas veces ni siquiera requiere la consulta con el hematólogo, puede ser resuelto por un médico de otra especialidad. Bien. ¿De qué se trata la enfermedad del linfoma? Los linfomas son enfermedades malignas. Decimos de la sangre, en realidad no es de la sangre, son del sistema linfático. Las leucemias agudas también son una enfermedad maligna, es un cáncer de la médula ósea. El linfoma no es un cáncer de la médula ósea, si bien puede tener compromiso luego de la médula ósea. Los linfomas son entonces enfermedades malignas de los linfocitos, que son una de las células, uno de los glóbulos blancos que todos tenemos, y que particularmente se desarrollan y cuando se enferman en los ganglios linfáticos o el vaso, que también es otro ganglio linfático, y se manifiestan de una forma bien diferente a lo que es una leucemia aguda. La leucemia aguda da una insuficiencia en la producción de las células de la sangre, y los linfomas habitualmente, su forma más frecuente de presentación es que crezcan los ganglios linfáticos, que el paciente puede percibir o no, dependiendo de dónde estén ubicados. ¿En cuello, en axilas? Cuello, en axila, más? ingle. Eso es lo más accesible para el paciente, pero por supuesto que los linfomas pueden originarse en otros órganos y no ser tan tangibles, digamos. Exacto, y que se termine llegando al diagnóstico por otros estudios, por un estudio de imagen, porque el paciente tiene dolor o distensión abdominal. Así que los síntomas del linfoma serían la palpación de ganglios que se encuentren en algún ganglio con características especiales, ¿no? Duros, que persistan, porque ganglios podemos haber tenido todo por una infección, pero estos son que persistan en el tiempo, que sean duros, que se vayan aumentando de tamaño. ¿Alguna característica más? Sí, bueno, hay algunas topografías, los ganglios axilares difícilmente sean reactivos a un proceso infeccioso, a menos que uno haya tenido un proceso infeccioso en el brazo. En el cuello a veces dificulta un poco más porque pueden ser secundarios, pero cuando no hubo una enfermedad infecciosa, la presencia de ganglios en el cuello, especialmente por encima de la clavícula, que ese es un sitio donde habitualmente no hay ganglios inflamatorios, si esos ganglios persisten en el tiempo, aumentan de tamaño y además comprometen otros territorios, es decir, uno puede comenzar a notarse ganglios en el cuello y luego notarse en la axila y luego notarse en la ingle. Es decir, cuando hay compromiso de más de un territorio, debe hacer sospechar que hay algo. Y ahí hay que consultar. La persistencia de esos ganglios tiene que ser un motivo de consulta. Sí. Su mayor prevalencia es en el paciente adulto, por encima de los 60 años. ¿Lo vemos en pacientes jóvenes? Sí, pero si uno mira los estudios epidemiológicos, las medianas de edad están en torno a 60, 70 años. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La verdad es que no hay, digamos, grandes factores de riesgo, por lo menos
comportamentales, ambientales o de hábitos que lleven a... No se sabe. Pero lo último que sí le tenemos que preguntar, doctora, en el tiempo que nos queda, es en cuanto a los tratamientos, porque incluso esto me lo explicaba la doctora también. Un gran cambio, ¿no? Hubo una evolución muy positiva para los pacientes, ¿no? Te diría que en los últimos 6, 8 años ha habido un cambio dramático. Excelentes noticias, ¿no? Para nosotros claro que nos gusta, digamos, el estudio de esta enfermedad, pero fundamentalmente para los pacientes, sí. Porque ya la quimioterapia no es el tratamiento o de primera línea. Bueno, sigue siendo, pero lo cierto es que toda la innovación viene de la mano de la inmunoterapia, que se empieza a incorporar al principio en pacientes que ya habían agotado líneas previas de tratamiento, y lo cierto es que ahora se vienen incorporando incluso en la primera línea de tratamiento. La inmunoterapia que tiene que ver mucho más con reforzar las defensas propias del paciente con más tratamientos. Que reforzar las defensas propias, lo que hace la inmunoterapia de alguna forma. Hay diferentes tipos de inmunoterapia, pero lo nuevo es intentar reencauzar, es decir, que el sistema inmunológico del paciente vuelva a reconocer esas células enfermas como una cosa extraña y las ataquen y las destruyan. Que es algo que debería ocurrir, pero que de alguna forma hay un mecanismo de evasión y por eso aparecen las enfermedades oncológicas. Qué maravilla, bueno, qué esperanzador, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y que Uruguay también tenga la posibilidad de acceso a esos tratamientos es una cosa bárbara por el Fondo Nacional de Recursos, por recursos de amparo, pero sabemos que todos los pacientes... Y tiene posibilidad de cura, ¿verdad? La prevención obviamente sigue siendo el factor más importante. No puedo decir que todos, muchos por sí. Supuesto que lo nunca que sí se es puede que se ha avanzado mucho es en el control de la enfermedad. Enfermedades que antes, o linfomas que antes en determinadas circunstancias no había una posibilidad de buen control de la enfermedad. Hoy en día, con las nuevas terapias, esto está cambiando mucho, sí. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y recuerden entonces que el próximo 15 de septiembre es el Día de la Enfermedad del Linfoma. Qué bueno, con noticias esperanzadoras, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, esto es lo bueno de la tecnología, de la medicina, de la ciencia, cómo va avanzando y siempre con noticias muy positivas para los pacientes. Nosotros ahora hacemos, un cierre. Y nos reencontramos el próximo sábado. ¿Dónde, doctora? Aquí en el 10. En Canal Uruguayo.